Cuando decidí aceptar aquel trabajo en el interior de Estados Unidos, no sabía con exactitud lo que me encontraría. Mi nombre es Isen, soy investigador ambiental y paso la mayor parte del tiempo analizando la calidad del agua en ríos y lagos. La propuesta era simple: pasar unos meses en una reserva natural en medio de las montañas, recopilando datos para un informe. Aún así, desde el primer día, algo me decía que aquel viaje no sería como los demás. El camino que llevaba al parque parecía interminable. Árboles enormes cerraban el paso y la neblina aparecía sin aviso, cubriéndolo todo como si escondiera secretos. Al llegar al pequeño pueblo cercano, noté que los habitantes miraban con curiosidad a cualquier visitante de fuera. No era hostilidad, pero había algo en sus miradas que me dejó inquieto, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a decir. En el primer contacto con los guardabosques, escuché un comentario rápido, casi una advertencia lanzada al aire. «Evite acercarse al río por la noche», dijo uno de ellos, sin entrar en detalles. Pregunté el motivo, pero solo recibí un encogimiento de hombros. Esa falta de respuesta me dejó con más preguntas que certezas. No era común en mi trabajo lidiar con ese tipo de recomendaciones. Por lo general, las advertencias eran sobre animales salvajes o cambios bruscos en el clima, nunca sobre el simple acto de acercarse al agua. El alojamiento donde me quedé era sencillo, una cabaña de madera con vista al bosque. Por la noche, el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido constante del río a lo lejos. A veces, parecía que la corriente cambiaba de intensidad sin motivo aparente, como si algo dentro del agua respirara. Quizá era solo una impresión, pero me encontré varias veces conteniendo la respiración, intentando entender aquel ritmo extraño. Al día siguiente, caminé hasta la orilla principal para comenzar con las recolecciones. El paisaje era deslumbrante: montañas cubiertas de pinos, rocas cubiertas de musgo y una cascada que caía con fuerza en el lago cristalino. Era difícil creer que alguien pudiera tener miedo de un lugar así. Aún así, la sensación de ser observado me acompañó desde el primer paso hasta la última anotación en mi cuaderno. Hablé con algunos habitantes mayores, intentando descubrir si había alguna historia detrás del temor hacia el río. Las respuestas siempre eran vagas. Un señor solo murmuró que el agua guarda aquello que no puede ser visto. Otra mujer comentó que algunas cosas no gustan de ser perturbadas. Ninguno explicó realmente lo que quería decir, y eso solo aumentaba mi curiosidad. Esa noche, antes de dormir, salí al porche de la cabaña. La luz de la luna se reflejaba en la superficie del lago, pero por un instante tuve la impresión de que el reflejo no era el mismo. La luna brillaba arriba, pero en el espejo de agua parecía desplazada, casi un poco más grande, como si no siguiera las mismas reglas del cielo. Pestañeé varias veces, creyendo que era cansancio. Sin embargo, al darme la vuelta, sentí un escalofrío subir por mi nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Cuando miré de nuevo, solo había el viento meciendo los árboles. Intenté reírme de la situación. Era solo el inicio de la investigación, y no quería dejarme llevar por imaginaciones. Aún así, me dormí con la incómoda sensación de que no estaba solo en aquella montaña. En los días siguientes, empecé a sentir que mi rutina ya no era tan común como parecía. Cada vez que me acercaba a la orilla del lago para recolectar muestras, el ambiente parecía cambiar. El aire se volvía más frío, el sonido del bosque disminuía, e incluso los pájaros enmudecían, como si algo los obligara a callar. Esa sensación de suspensión me ponía nervioso, pero intentaba ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo una coincidencia. Cierta mañana, noté marcas extrañas en la orilla, como si algo se hubiera arrastrado desde el agua hacia el bosque. Eran surcos profundos, que no parecían de animales que yo conociera. Toqué la tierra húmeda y noté que era reciente. Pregunté a los guardabosques al respecto, pero nuevamente desviaron la conversación. Uno de ellos solo respondió que la naturaleza a veces guarda rastros que no queremos seguir. Esa noche, me desperté con el sonido de pasos afuera de la cabaña. El ruido era lento, como si alguien diera vueltas alrededor, sin prisa.
Abrí la puerta con cuidado, pero no vi a nadie. Solo la neblina, densa y extrañamente iluminada por la luna. Antes de volver a entrar, noté que la puerta tenía marcas de manos sucias de lodo, como si alguien hubiera presionado sus dedos allí. A partir de ese momento, empecé a dudar si estaba solo. Las conversaciones con los habitantes seguían llenas de frases sueltas, pero sin revelar nunca nada concreto. Una señora incluso me dijo, en voz baja, que quien mira demasiado el agua, acaba siendo mirado de vuelta. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente, resonando cada vez que me acercaba a la orilla. El trabajo, que debía ser solo científico, se transformó en un constante ejercicio de vigilancia. Ya no sabía si estaba recolectando datos, o si era yo quien estaba siendo observado. Las noches se volvieron más largas desde el día en que encontré aquellas marcas de lodo en la puerta. Era como si el tiempo hubiera perdido su ritmo normal. Me acostaba a descansar y, aun con el cuerpo exhausto, permanecía con los ojos abiertos, atento a cada crujido de la madera de la cabaña o a cualquier sonido que surgiera afuera. El silencio ya no era reconfortante. Parecía esconder algo, como si fuera una cortina que me impedía ver lo que realmente ocurría a mi alrededor. Cierta madrugada, al salir para respirar un poco de aire fresco, noté luces tenues reflejándose en la superficie del lago. No había barcos, ni linternas de pescadores. Eran haces que parecían surgir desde bajo el agua, moviéndose lentamente, como si algo en el fondo estuviera vivo e intentara llamar la atención. Me quedé quieto, sin reacción, hasta que las luces desaparecieron, dejando solo la niebla espesa que siempre rondaba esa área. Volví adentro de la cabaña, pero no pude borrar esa imagen de mi mente. Al día siguiente, busqué hablar con uno de los habitantes más ancianos, un señor de rostro arrugado y voz cansada. Cuando le pregunté si él había visto algo extraño en las aguas, solo bajó la mirada y respondió: las cosas que pertenecen a este lugar no gustan de ser nombradas. Acto seguido, terminó la conversación abruptamente, como si hubiera dicho más de lo debido. Este comportamiento me dejó aún más intrigado. Era evidente que todos sabían más de lo que estaban dispuestos a compartir. Seguí observando el lago y empecé a notar patrones. Las marcas en la orilla aparecían siempre en las mismas áreas, cerca de árboles específicos. A veces, escuchaba un ruido similar a una respiración, baja y rítmica, que parecía venir del agua. Otras veces, al recolectar muestras, encontraba pequeños objetos oxidados, un trozo de cadena, un botón antiguo, incluso una moneda con una fecha casi ilegible. ¿Cómo habían llegado esas cosas allí? No había registros de naufragios o construcciones antiguas en esa región, al menos ningún documento oficial mencionaba algo así. Con el paso de los días, la sensación de ser observado se intensificó. No era solo miedo irracional, era algo más profundo. Había momentos en que sentía una presencia detrás de mí, y cuando me daba vuelta, no había nadie. A veces, veía figuras a lo lejos, cerca de la línea de árboles, pero bastaba pestañear para que desaparecieran. No podía saber si era mi mente jugándome trucos o si realmente había alguien acompañándome. Una noche, la situación llegó a su punto máximo. Un sonido grave, similar a un trueno apagado, retumbó desde el centro del lago. Salí apresuradamente, y cuando mis ojos alcanzaron la superficie, vi una agitación inusual en el agua, como si algo enorme se moviera debajo. Pequeñas olas, pero constantes, llegaron hasta la orilla, mojando mis pies. La luna se reflejaba en el movimiento irregular, y tuve la impresión de ver una sombra sumergirse lentamente, desapareciendo en las profundidades. Me quedé allí, paralizado, incapaz de razonar. A la mañana siguiente, encontré la puerta de la cabaña entreabierta, a pesar de estar seguro de haberla cerrado con llave. Adentro, nada parecía fuera de lugar, pero sobre la mesa había un detalle perturbador, una hoja húmeda, cubierta de limo, cuidadosamente colocada sobre los papeles de mi investigación. Era como si alguien, o algo, quisiera mostrarme que sabía exactamente dónde estaba y qué hacía. La experiencia en ese lugar dejó marcas que no se borran con el tiempo. Más allá del miedo,
quedó la certeza de que ciertas regiones guardan secretos que no fueron hechos para ser revelados. Lo que vi y escuché nunca pudo ser explicado por la ciencia o la lógica, eran señales de algo que permanece oculto, esperando solo que alguien desprevenido se acerque lo suficiente para notar su existencia. No se trataba de coincidencia o producto de la imaginación. Cada detalle, las luces en el agua, el silencio repentino de las noches, los objetos encontrados sin explicación, formaba un cuadro más grande, imposible de ignorar. Es como si el ambiente tuviera conciencia propia, una fuerza silenciosa que decide cuándo mostrarse y cuándo permanecer oculta. Y quien cruza ese límite difícilmente vuelve a mirar el mundo de la misma forma. Algunos dirían que es mejor olvidar, fingir que nada pasó. Pero el verdadero peso está justamente en la imposibilidad de borrarlo de la memoria. Cuando la mente ya conoce la oscuridad, cuando los ojos ya han sido testigos de lo inexplicable, solo queda cargar con el peso de la duda. ¿Fue real? ¿O fui arrastrado a un estado en el que la percepción ya no distingue fantasía de realidad? Sea cual sea la respuesta, una lección permanece, hay misterios que no necesitan solución. Existen para recordarnos que lo desconocido aún respira entre nosotros, invisible pero presente, tan cerca como la próxima sombra que se mueve cuando creemos estar solos. Y tal vez, solo tal vez, lo más sensato sea aceptar que algunas preguntas jamás encontrarán voz. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Enfrentarías lo desconocido o intentarías huir antes de que fuera tarde? Deja tu opinión en los comentarios, voy a estar pendiente de cada uno. Si te gustan historias así, aprovecha para dejar tu like y suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a traer nuevas narrativas oscuras y misteriosas para ustedes. Hasta la próxima.